Muy buenos días. Estamos ahora con un tema que personalmente me apasiona y que es muy importante en la práctica odontológica, ¿no? Que es el manejo de las complicaciones en odontología. Hablemos de complicaciones quirúrgicas, postquirúrgicas en odontología. Dentro de las complicaciones, ¿qué es una complicación? Es una circunstancia en la cual se produce un segundo síndrome o una segunda enfermedad después de uno primero que trae el paciente. Es decir, el paciente viene por un diente retenido, ¿no? Nosotros realizamos la extracción dentaria y se produce un edema, un hinchazón, dolor. Eso dentro de los más frecuentes. Pero en esta clase lo que queremos destacar son aquellas complicaciones que son menos frecuentes. Bizarras, como dice el término de complicaciones bizarras, bizarro significa raro, ¿no? Extraño. Es decir, algunas complicaciones que siendo comunes se presentan de manera inusual. ¿No? De repente, pronto una alveolitis seca que en lugar de cicatrizar en una semana, tarda pues un mes y medio, 2 meses en cicatrizar. De pronto una fractura de aguja dental que ya no se ve en estos tiempos o cosas así, ¿no? Es decir, complicaciones que ya son fuera del normal y frente a las cuales nadie quisiera estar o muy pocos nos gustaría estar presentes. No digo muy poco porque quienes estamos dentro del campo de la docencia más bien son cosas que nos interesan, nos llama la atención y nos agrada a veces tener mayor experiencia, pero es muy desagradable pues que alguno de nosotros se nos fracture la aguja dental durante la cirugía o aún durante un tratamiento de operatoria dental, ¿no? O complicaciones como las que vamos a ver el día de hoy. Aquí, por ejemplo, estamos mostrando en primer lugar todas las complicaciones más frecuentes, pero estamos destacando aquellas que están de color amarillo, que son las que vamos a explicar el día de hoy. Las otras, las más comunes, las vamos a ver en otra clase cuando hablemos ya de complicaciones, de manejo del dolor, de la inflamación, que son temas más cotidianos en la práctica clínica, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, lo que no nos gusta y a veces no sabemos cómo manejar son las dehiscencias y las necrosis del colgajo. Es decir, hacemos un colgajo, ¿no? Un colgajo vestibular o palatino, igual, y de pronto el paciente viene al día siguiente o a máximo 2 días y nos dice: doctor, se me salió el hilo de sutura. La pregunta es: ¿se rompió el hilo de sutura o se produjo una necrosis de los bordes del colgajo que hicieron que los puntos de sutura salieran? Es eso lo que ha sucedido. Hacemos colgajos muy pequeños, vemos que al momento de suturar, ya han pasado algunos minutos, el tejido blando se retrae, ¿no? Como es natural. Nos falta tela, como se dice, para suturar y forzamos al tejido a una posición que no debemos y en ese momento el colgajo queda pegadito, queda unido a los bordes del lado contrario. Pero después de algunos minutos y horas, esa tensión va a producir isquemia. La isquemia se va a traducir en, o sea, la falta de irrigación se va a traducir en falta de vascularización de sangre y finalmente el tejido se va a necrosar. Entonces, de esa forma, se abren los bordes de la herida y eso se llama dehiscencia. Aquí, por ejemplo, ha ocurrido que después de la extracción de un canino en la zona del mentón, el edema excesivo, el hematoma que se produjo demasiada tensión en los bordes de la herida y se produjo en primer lugar una necrosis, que es lo que estamos viendo aquí, tejido muerto, y después una dehiscencia, es decir, una separación de los bordes. Aquí ya no vale la pena volver a suturar porque se va a volver a abrir. Lo que hay que tener cuidado más bien es que no se sobreinfecte la herida. Entonces, la peor complicación que ocurre en estos casos no es la necrosis ni tampoco lo desagradable que puede ser la dehiscencia, porque eso la naturaleza lo va a cerrar en 5 7 8 días de manera espontánea. El problema es que al estar abierta la herida y al haber un hematoma en la parte interna, este va a ser pues el mejor caldo de cultivo que puedan encontrar las bacterias para producir una infección. Por eso es que cuando se produce una necrosis de este tipo y de esta magnitud, lo primero que tenemos que hacer es volver a anestesiar, retirar el colgajo y colocar una gasa con algún tipo de cemento para promover el cierre diferido de esta herida y medicar al paciente con grandes cantidades de antibióticos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, otro caso, un canino en el mentón, acá vemos la herida. Aquí vemos al lado izquierdo la herida en el postoperatorio inmediato y hacia el lado derecho, en el lado derecho vemos el hematoma en el control del paciente a los 4 días, ¿no? Vemos que aquí se ha producido una necrosis, felizmente no se ha abierto la herida, pero ya es una llamada de atención para evitar que se produzca un hematoma en los próximos días. Otra complicación frecuente es la alveolitis, ¿no?
existen dos variantes o dos nombres muy parecidos que nada tienen que ver unos entre sí, que son dos complicaciones post-exodoncia. La alveolitis seca, llamada también alveolitis fibrinolítica, alveolo seco, dry socket en inglés, y la alveolitis húmeda, que es básicamente la contaminación o la putrefacción del coágulo. En el caso de la alveolitis seca, ya está muy discutido este tema, respecto a que se trata más bien de una fibrinólisis del coágulo, es decir, se ha producido un desprendimiento del coágulo después de la extracción, y ese desprendimiento del coágulo lo priva al tejido del apósito natural que constituye el coágulo. Como sabemos, la costra se produce como un mecanismo de reparación en la piel. En la boca no existe costra. Lo que se produce es el relleno de cualquier cavidad con un coágulo, que después de algunas horas o días se va a producir el depósito de una sustancia, una proteína sobre la superficie que se llama fibrina, y finalmente la fibrina va a constituir la primera etapa en la regeneración, la reparación de ese tejido, ¿no? Entonces, cuando el paciente sufre una extracción dentaria, ¿no? Sufre no por dolor, sino sufrir de ser sometido a una extracción dentaria, y pierde el coágulo, obviamente las fibras nerviosas, las terminaciones nerviosas que se encuentran en la superficie del hueso que está expuesto, producen un dolor insoportable en el paciente. Entonces, el paciente viene a la consulta por dolor, ¿no? Y para la extracción de un remanente que ya no puede ser salvado o recuperado mediante una endodoncia, un tratamiento de rehabilitación. Hacemos la extracción dentaria y termina con un dolor peor, ¿no? Y este dolor más grave, más severo, es producido por la pérdida del coágulo que ha dejado expuesto el tejido óseo, ¿no? Y que si transcurren muchos días, posiblemente esto se vaya regenerando, se vaya reparando espontáneamente, sin embargo, a expensas del dolor del paciente, ¿no? Y a expensas también de la necrosis del tejido óseo que queda expuesto a la cavidad bucal. Aquí vemos un caso, un molar inferior que, independientemente de cuál sea la causa por la cual hicieron la extracción, el hecho concreto es que la extracción se hizo. Se produjo como consecuencia, entonces, a los pocos días, a los 2 días, una pérdida del coágulo, es decir, se produjo una alveolitis seca. Para el tratamiento de la alveolitis seca existen dos tratamientos históricos. Uno es el anestesiar, realizar un curetaje y provocar la formación del coágulo, lo cual no siempre ocurre, además de ser un tratamiento nuevamente invasivo. En cambio, la otra forma más conservadora consiste en aplicar, lavar, ¿no? la herida, no necesariamente aplicar anestesia, con una solución salina, secar la cavidad y luego colocar un apósito quirúrgico superficial, ¿no? Que selle la cavidad. Básicamente, que además de sellar la cavidad cumple otras funciones, ¿no? Como es sellar la cavidad, ser antiséptico, ser analgésico, ser promotor de la cicatrización y finalmente ser biodegradable, o sea, ser absorbible. Un apósito artificial, un apósito quirúrgico debe cumplir entonces esas 5 funciones, ¿no? Que repito, sellar la cavidad, ser analgésico, ser antiséptico, ser promotor de la cicatrización o cicatrizante, y la última es ser biodegradable. El único apósito que tiene esas 5 características o propiedades es el coágulo del paciente. Entonces, al perder el coágulo no existe ningún mecanismo artificial que cubra con tanta eficiencia y con tanta eficacia el rol que cumple el coágulo. Entonces, a este paciente, una vez que se le produjo la alveolitis seca, se le ocurrió al profesional lavar la cavidad, pero al momento de colocar el apósito, colocó el apósito demasiado profundo, hasta el ápice inclusive, de tal forma que esto produce una irritación de las paredes del alveolo, impide la regeneración del tejido, y en este caso particular, al haber utilizado equivocadamente el cemento de eugenato de zinc, colocó un material que no es absorbible y por lo tanto el material nunca se va a poder retirar. Al existir demasiado dolor, colocaron anestesia y trataron de retirar con la fresa lo más que pudieron del cemento y volvieron a colocar un cemento superficial. El dolor continuaba e hicieron después de algunos días el mismo procedimiento hasta llegar casi al nivel apical. Fue ahí donde conocimos a la paciente, una dama, una señorita de 35 años aproximadamente, a la cual clínicamente, como vemos aquí en la imagen, se muestra un alveolo dentario con una necrosis severa en el alveolo distal, una molar inferior, y el alveolo mesial que no presenta coágulo, ¿no? Todavía están los rastros de los puntos de sutura que fueron colocados. Entonces aquí había la alternativa de volver nuevamente a anestesiar y retirar el tejido, el material utilizado en el apósito,
Y la otra posibilidad más práctica era la de, como ya existía, quedaba solamente un tercio apical del material, intentar producir el cierre de todo el resto del tejido y que bueno, que quedara el material como cuerpo extraño. La paciente, debido a su dolor, y aceptó este último tratamiento. Le colocamos una gasa con bálsamo, embebida en bálsamo del Perú, un excelente cicatrizante y también promotor de la cicatrización, que tiene propiedades antisépticas débiles, pero es un antiséptico también. Y fuimos cambiando la gasa cada 3 o 4 días durante una semana y media aproximadamente. En algún momento, a los 7 8 días aproximadamente, vino la consulta y se desprendió, ¿no?, el alvéolo distal que se encontraba necrótico, lo cual fue muy bueno porque permitió que el tejido que no sirve para la reparación del tejido pueda ser eliminado como cuerpo extraño. Y después los controles posteriores permitieron comprobar primero que el alvéolo distal se cerró por completo y el mesial estaba a punto de cerrarse, solamente faltaba sellar la cavidad, pero el tercio cervical. Y en esas circunstancias el paciente se pierde, desaparece y atribuimos pues de que ya estaba en una etapa final del tratamiento y no le molestaba, con lo cual pudimos darle solución a esta alveolitis seca tan rebelde. En este otro caso ocurrió también una situación similar, un paciente de 48 años de edad, varón en ese entonces, no sabía él que era portador de una diabetes mellitus tipo 2, después fue descubierta por una infección posterior, pero el hecho es que le colocaron con buen criterio un cemento superficial, pero habían pasado como 10 12 días aproximadamente y la herida no cicatrizaba. Fue ahí cuando conocimos al paciente, vemos en primer lugar que no existe rastro de dientes, es decir, no hay fractura dentaria. Acá vemos el apósito de óxido de zinc eugenol que habían colocado con una gasa, pero en la parte interna vemos un fragmento de hueso totalmente opaco, ¿no?, totalmente expuesto a la cavidad bucal y necrótico en absoluto, ¿no? Procedimos a retirar el apósito, lavamos, limpiamos y colocamos una gasa embebida en bálsamo del Perú, igual que el caso anterior, cambiándolo cada 4 días durante el tiempo que fuera necesario. Ahora, ¿cuánto tiempo fue necesario? Pasaron aproximadamente 2 meses porque la cavidad no cerraba y un buen día este fragmento óseo que estuvo expuesto se desprendió, es decir, el organismo lo botó, lo eliminó como cuerpo extraño. Y al cabo de pocos días la cavidad terminó de cerrar, aproximadamente a los 2 meses y medio. Entonces, esta es una complicación inusual, ¿no?, bizarra, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque debido a las condiciones sistémicas del paciente, la regeneración del alvéolo dentario, el cierre de la cavidad, no se produjo al cabo de una semana o semana y media, sino después de 2 meses y medio, ¿no? Pero nosotros, si estamos seguros que estamos haciendo lo correcto, debemos insistir con el manejo de este tipo de sustancias hasta que se produzca, hasta que comprobemos que se ha cerrado por completo la cavidad. Otro problema es la alveolitis húmeda, ¿no?, que es una alveolitis ya infecciosa, como dice acá, ¿no? En este caso, el coágulo se infecta, se putrefacta por bacterias anaerobias, ¿no? Clínicamente no se distingue de una infección cualquiera, común y corriente. El único antecedente es que hemos hecho una extracción dentaria, 1 o 2 días antes, y el paciente presenta un olor fétido, un olor realmente a putrefacción en la boca, ¿no? Esta alveolitis húmeda tiene 3 tipos de presentación clínica, una de ellas en la cual hay un sangrado continuo del alvéolo y que equivocadamente puede ser atribuida a una discrasia sanguínea, ¿no? La primera causa de sangrado post-exodoncia es la alveolitis húmeda, no es la discrasia sanguínea. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, siempre y cuando hayamos descartado enfermedades sistémicas por herencia o intrínsecas en el paciente, es eliminar el coágulo inmediatamente, con lo cual el sangrado de la alveolitis húmeda desaparece. La otra presentación es la alveolitis húmeda con la presentación de un hipercoágulo, es decir, el paciente viene con un coágulo inmenso que sobresale por fuera del alveolo y a veces puede cubrir por completo varios dientes, que también es una forma de alveolitis húmeda, donde el tratamiento consiste también en anestesiar al paciente y hacer el curetaje o la limpieza completa del alveolo dentario, ¿no? Y ahí vemos el coágulo que ha sido retirado, vemos que es de color negro y el olor es sinceramente maloliente. Aquí vemos otro caso de alveolitis húmeda después de la extracción de un tercer molar inferior. El coágulo está de color negruzco, ¿no? El dolor es insoportable, puede haber sangrado o no, pero el dolor es insoportable en el paciente.
Acá vemos otro caso de alveolitis húmeda después de la extracción de un canino en el paladar. Es típico el coágulo de color negro, ¿no? Cuando cureteamos sale este coágulo de color totalmente negruzco y en fragmentos, no sale un coágulo unitario. Acá vemos otro paciente, vemos una vista vestibular donde hay una exposición del hueso en la zona vestibular, pero el coágulo está negro, no es una alveolitis seca, es una alveolitis húmeda. Retiramos el coágulo, ¿no? Este es el coágulo, lo vamos a retirar, lo vamos a curetear, y en este caso particular tenemos que tratarlo ya como si fuera una alveolitis seca. Otros problemas más graves, más serios, que va en relación con la envergadura de la operación, de la intervención quirúrgica, es el hematoma expansivo. El hematoma expansivo, que antiguamente, antaño se le llamaba pues hemorragia interna, es decir, se produce la ruptura de un vaso sanguíneo, es una cavidad cerrada o se ha hecho la sutura superficial y por dentro el sangrado continúa, ¿no? En este caso no estamos hablando felizmente del sangrado de un vaso importante, sino del sangrado medular después de la extracción de una pieza dentaria, ¿no? En este caso, por ejemplo, hubo una hiperplasia fibrosa aquí, que no fue extirpada adecuadamente, se lesionó un vaso, una vena en este caso, no hicieron la sutura oportuna, se colapsó el vaso y después continuó el sangrado, es decir, se produjo un hematoma expansivo. Después de algunos días la complicación fue no solamente el hematoma en la región labial, como vemos aquí, sino también que ocurrió, se produjo un hematoma que se dispersó hasta la región geniana, la región mentoniana y la región cervical, ¿no? Vemos el antes y el después, que bueno, quedó como secuela después de ligar el vaso, tuvimos que hacer una ligadura del vaso yugal y hacer la sutura para después esperar unos 15 a 18 días que desapareciera por completo el hematoma previo tratamiento analgésico y antiinflamatorio. Aquí vemos el pecho de un paciente en la región pectoral que muestra un hematoma de color verde en este caso y en proceso de remisión, después como complicación de una extracción de un tercer molar inferior, ¿no? En el caso de esta paciente, no fue sometida a ningún tratamiento quirúrgico, fue a la consulta para hacerse un tratamiento de operatoria dental. Por un accidente la aguja parece que fue introducida muy hacia el lado vestibular y hacia atrás, lesionando vasos de la región pterigoidea y yugal, con lo cual se produjo un sangrado en términos de unos pocos segundos, ¿no? Entonces la paciente desarrolló en este caso un tremendo hematoma en la región facial. Pero el problema no fue ese, un edema, o sea, un hinchazón desaparece en 5 o 7 días, un hematoma puede tardar entre 15 y 20 días en desaparecer. Pero el problema del hematoma es que es un caldo de cultivo que puede facilitar la diseminación de bacterias y en este caso la paciente a los 12 días aproximadamente ya fue remitido a la consulta porque presentaba un acartonamiento, un endurecimiento de la piel, un flemón, ¿no? El flemón es característico pues de una infección por bacterias anaerobias. Entonces, si esta paciente fue simplemente hacerse una curación, un tratamiento de operatoria dental y termina con un tremendo hematoma, eso es una complicación no solamente muy rara, sino también muy grave, ¿no? Tenemos que manejarlo inmediatamente con una alta dosis de antibióticos. Vemos en la cavidad bucal, la boca, una pequeña insinuación de una equimosis que contrasta tremendamente con la imagen, la región facial, ¿no? Aquí en este caso, lógico, por un injerto de mentón que hemos tomado en este paciente y lo hemos colocado en la zona superior, se ha producido un tremendo hematoma de la región mentoniana, ¿no? En este otro caso, ¿no?, vemos un injerto de mentón solamente en el lado derecho que hemos colocado en el maxilar superior para recuperar el volumen y colocar después un implante que desafortunadamente se complicó con un tremendo hematoma del mentón y la región cervical, ¿no? Entonces los hematomas hay que tratarlos inmediatamente con analgésicos, pero con antiinflamatorios y con antibióticos para evitar la sobreinfección. Luego tenemos otra complicación que es poco frecuente pero muy grave, que es el desplazamiento de los dientes al piso de la boca, y esto específicamente durante la extracción de los terceros molares inferiores, ¿no? Aquí vemos un caso en el cual el diente estuvo aparentemente en posición vertical, pero una mala maniobra desplazó el diente hasta el piso de la boca y la parte posterior. Esto es por el lado lingual, ¿no? Vemos este corte axial donde se observa en la parte media esta imagen de poca densidad que corresponde a la faringe. Acá está el diente y acá está la rama, la cara interna de la rama ascendente. Entonces el diente fue desplazado desde aquí, desde su alvéolo hasta atrás, por una mala maniobra. Un corte coronal donde se ve también la posición invertida del diente. En este otro caso, este es otro paciente,
vemos un remanente radicular aquí, pero esto no está por vestibular, esto está por lingual. Vamos a ver la tomografía aquí abajo, donde se observa que este es el lado lingual, ¿no? Acá vemos el lado lingual a nivel distal de la tercera molar, acá está la perforación y aquí se encuentra localizado el diente en el piso de la boca, ¿no? Acá está el diente extraído en este caso con una maniobra que fue realizada bajo anestesia local. Una de las cosas importantes cuando se produzca este accidente, que a cualquiera nos puede ocurrir, es que cuando hagamos la extracción de un tercer molar inferior y este por accidente es desplazado a través de la fractura de la tabla lingual y queda se pierde, ¿no? en la boca, el diente desaparece y es porque se ha ido hacia el lado lingual, al piso de la boca. Si no estamos preparados, no intentemos hacer la extracción en ese momento. Suturemos, seamos sinceros con el paciente y remitamos al paciente a un especialista, que es la persona indicada para extraer este tipo de cuerpos extraños. Caso contrario, si intentamos extraer este diente o este fragmento dentario con desesperación a través del alveolo, podemos producir lo que sucedió en el caso anterior, que el diente pueda ser desplazado hasta las cercanías de la misma faringe. Luego tenemos la lesión del nervio dentario inferior, ¿no? Como vemos aquí, la presión vascular que ha producido finalmente o ha inducido a que este diente se calcifique con una forma extraña. En este otro caso vemos el trayecto del conducto dentario aquí, ¿no? Se ve de distal a mesial. Y como en este caso vamos a observar que la cercanía del conducto dentario también puede ser más frecuente de lo que pensamos, ¿no? Aquí vemos un odontoma complejo, vemos un tercer molar inferior que no pudo ser extraído y que fue remitido a nuestra universidad para su tratamiento, y ahí indicamos una radiografía, una tomografía computarizada, ¿no? Si retrocedemos la panorámica vemos que el diente aparece con una raíz mesial y una raíz distal, ¿no? En la tomografía, en este corte sagital, vemos también una raíz mesial y una raíz distal. En este otro corte, a la izquierda, vemos que el conducto dental inferior está discurriendo por la furca de este tercer molar inferior. Pero aquí ya no aparece una raíz vestibular una raíz mesial y distal, sino aparece una raíz lingual y una raíz vestibular. Aquí en el lado derecho, el odontoma con la corona del diente y aquí abajo el conducto dentario inferior. Entonces, ¿dónde estaba el conducto dentario inferior? Aquí, entre las raíces de los dientes, en la furca del tercer molar inferior. Y acá vemos la foto clínica cuando estamos aplicando anestesia. El colgajo nos muestra esta imagen más amarilla, ¿no? Que corresponde al odontoma, y la zona blanca que corresponde a la cara cruzal del tercer molar inferior, ¿no? Hemos hecho un colgajo vestibular. Extraemos el diente, el tercer molar, sin complicaciones. Felizmente no hubo complicaciones ni vasculares ni neurales. Y acá vemos el diente que fue extraído, ¿no? Que visto desde abajo, comprobamos que tenía 4 raíces. Aquí vemos el trayecto del conducto dentario inferior y acá vemos una vista vestibular donde está la huella precisamente que marcó el conducto dentario inferior a nivel de la furca de este diente. En este caso hubo suerte, ¿no? En que no hubo ningún tipo de complicación. Pero en este otro caso, esta paciente se presenta con este tercer molar inferior con pericoronitis. Nos pide a gritos que le hagamos la extracción, pero en la panorámica observamos que el conducto dental inferior se superpone y ¿no? se superpone con la raíz del diente. Le indicamos entonces una tomografía computarizada porque era sospechosa, muy sospechosa la muela de estar en contacto íntimo con el conducto dental inferior. Aquí se ve un corte que está exactamente en la mitad del molar, ¿no? Y donde se ve que el conducto discurre aparentemente entre las raíces o por dentro de la raíz del tercer molar. Y aquí en este corte coronal, es decir, como que vemos el diente de frente, vemos la raíz vestibular y la raíz lingual en forma de tenaza, y en la parte central un conducto que corresponde a uno de los conductos dentarios inferiores, ¿no? Esta paciente tenía en realidad 2 conductos dentarios inferiores, uno superior y uno inferior. El superior queda penetrado por esta rama que ocasionó finalmente una parestesia en la paciente, y una inferior que la vimos clínicamente que no pudo ser fotografiada, que corresponde al conducto dentario inferior, ¿no? Esta radiografía no corresponde a este paciente, pero nos muestra otro caso de conducto doble, ¿no? Los casos de conducto doble que cada vez son más frecuentes, no porque hayan aumentado, sino porque la tomografía nos permite identificarlos cada vez con mayor facilidad. Entonces, en este caso la paciente ha quedado, hasta el momento son casi 3 años de seguimiento, con una parestesia del labio inferior. Creo que finalmente, si este es el último grupo de complicaciones extrañas,
poco frecuentes y que personalmente pensé que nunca más iba a ver en mi vida, ¿no? En nuestra época de estudiante, hace 28, 30 años, utilizábamos agujas que no eran descartables. Las agujas descartables en el Perú y en muchos países se ha venido utilizando con fuerza como una norma, recién desde la década de los años 80, ¿no? A raíz de la fiebre rosa, que fue mal llamada la infección por VIH. En aquel entonces la fiebre rosa nos preocupó más de lo normal y nos hizo ver la necesidad de usar guantes para prever contaminaciones cruzadas. También comenzamos a tomar mayor en cuenta, con mayor perspicacia, el uso de agujas dentales descartables y todo lo que era descartables, sin darnos cuenta que más peligroso ha sido siempre la infección por hepatitis B más que el VIH, ¿no? Sin embargo, a partir de esa década comenzamos a utilizar las agujas descartables. Cuando aparecen las agujas descartables ya como una norma internacional incluso, entendemos que al ser descartable es muy rara la posibilidad, muy difícil la posibilidad que la aguja se rompa, menos aún que se rompa dentro de la boca del paciente. Sin embargo, existen casos y casos, ¿no? Aquí vemos un primer caso, una radiografía frontal y lateral de un paciente, un varón de 48 años, que al momento de ser atendido, ¿no? Fue atendido realmente a las 9 de la noche, 9 y media de la noche el día sábado, cuando el dentista estaba cansado y donde cometió una imprudencia. La aguja dental que había utilizado previamente para realizar lavados de endodoncia en otro diente fue utilizada para aplicar anestesia troncular. En ese momento la aguja se partió, se rompió y quedó dentro de la boca del paciente. Pero si ustedes ven en la radiografía lateral, aquí al lado derecho, se van a dar cuenta que la punta de la aguja empieza acá, el extremo roto está acá y la punta está por acá atrás, por detrás y por debajo del ángulo goníaco. Normalmente esta aguja cuando se rompió, debió haber estado acá en el borde anterior de la mandíbula. Pero ¿qué cosa fue lo que pasó? Con la preocupación, con el cansancio, con la inexperiencia y la imprudencia, intentaron extraerle la aguja sin colgajo y solamente ejerciendo presión sobre el tejido blando. Entonces lo que hicieron fue introducir más profundo, más atrás, la aguja dental. De tal manera que cuando el paciente ya llega a la consulta está con una aguja, que acá la vemos en la tomografía computarizada en corte axial, se encuentra acá, más atrás y más abajo de lo normal, y aquí en la reconstrucción 3D también se observa esta aguja, ¿no? Vemos un corte axial también de esta aguja, y finalmente este paciente fue llevado a un centro hospitalario donde no sabemos cuál sea la razón, tampoco pudieron extraer la aguja dental. Pasados aproximadamente unos 6 meses, el paciente comienza a referir un dolor intenso en la zona parotidia, pero por detrás, la parotidia posterior detrás del ángulo de la mandíbula, y ese dolor se comienza a acentuar. Una vez que el dolor se torna casi insoportable, el paciente refiere haber tomado un espejo y con una pinza, maravilla, se extrajo él solo la aguja, ¿no? Pero si ya de por sí el tener un paciente a quien se le fracture o se le rompa la aguja dentro de su boca ya es una cosa de 1 en 1 millón, imagínense uno no sé cuántos millones para que la aguja sea expulsada por sí sola. Realmente es un caso inusual y no hay que esperar que ocurran esas complicaciones, ni mucho menos cuando se produce la complicación intentar uno extraerlo cuando uno tiene la experiencia suficiente. Este sí es un caso también para el especialista. En este otro caso vemos otra aguja que se rompió en otro paciente, pero aquí sí vemos que la aguja está en un lugar indicado. Quiere decir que apenas se rompió la aguja, el colega nos llamó por teléfono y le dijimos, bueno, esto no hay que tocar, sino hay que traerlo para ver y determinar dónde está la aguja. Entonces, con la ayuda de la tomografía computarizada, pudimos verificar que la aguja acá está efectivamente, está acá, justo siguiendo la línea que corresponde a la parte cervical del plano cruzal, quiere decir que había sido bien colocada la aguja, pero estaba rota, acá está el corte, ¿no? El corte coronal. Y aquí vemos una imagen de mayor densidad de adelante hacia atrás. Entonces, con esta referencia y con la ayuda de la anestesia local, pudimos comprobar, pudimos extraer esta aguja que la mostramos acá, ¿no? Vemos una aguja, son más o menos 24 milímetros de largo, una aguja extra larga, quiere decir que habían utilizado una aguja de 29 o 31 milímetros, cosa que de por sí también es demasiado larga. Pero esto también ocurrió por
utilizar la aguja más de una vez o en diferentes zonas de la boca, ¿no? Entonces, el cuidado, la recomendación es que las agujas son descartables, ¿no? Uno. Y no solamente son descartables para el paciente, sino descartables para cada procedimiento odontológico que realicemos. Si hacemos una endodoncia o aplicamos anestesia en un lado de la boca y terminamos el procedimiento, no utilicemos la misma aguja para el lado contrario, menos para colocar anestesia troncular, ¿no? Acá vemos, como repito, la aguja dental después de haber sido extraída. Y para que el paciente esté tranquilo y con una manera de comprobar, una manera sana de comprobar que hemos resuelto el problema, tenemos el corte que hemos hecho en la panorámica preoperatoria y la posoperatoria para comprobar que hemos efectivamente retirado toda la aguja y evitar también problemas de tipo legal con el paciente. Y cuando pensé que ya no iba a haber más otra aguja dental, apareció otro paciente, un tercer paciente, un colega en este caso, a quien le habían colocado tratamiento, ¿cómo se llama? Anestesia infiltrativa para hacer un tratamiento dental en esta última molar, ¿no? Aquí vemos en este caso que la aguja se ha roto, es una tremenda aguja en esta zona, pero felizmente en esta zona molar superior el único plano anatómico los únicos planos anatómicos son la mucosa, la submucosa y el periósteo, que lo desprendemos con el colgajo. Es decir, intuimos que la aguja debería estar entre el hueso y el periósteo. Así que levantamos un colgajo vestibular con anestesia local y ahí nomás por debajo, por encima, perdón, del hueso, estaba la aguja dental que aquí ha sido extraída, ¿no? Entonces mostramos una aguja nueva abajo y aquí encima la aguja que fue extraída, ¿no? El doblez ha sido ya durante la extracción, ¿no? Para poder pinzar durante el pinzado de la aguja. Entonces, en conclusión, la ruptura de las agujas dentro de los tejidos, en este caso los tejidos blandos, es responsabilidad exclusiva del dentista, ¿no? Y esto ocurre generalmente, como repito, porque reutilizamos la aguja más de una vez o en más de un procedimiento en nuestro paciente. Y un par de complicaciones postquirúrgicas en implantología, ¿no? Bueno, esto más que complicación ya es un error o un horror, pero esto se produjo porque en primer lugar, durante la colocación de los implantes, estos fueron colocados sin el estudio tomográfico previo, ¿no? En primer lugar. El segundo, que al encontrarse con un hueso demasiado pequeño, insistieron en colocar el implante en ese lugar. En este caso vemos dos implantes perfectamente osintegrados en la zona posterior, ¿no? Pero que presentaban una molestia gingival debido a que son implantes que no son funcionales, ¿no? Y que tuvieron problemas posteriores, ¿no? Tuvieron que dejarse sin corona y sin utilidad. Realmente han sido dos implantes innecesarios en esa zona. Y aquí en este caso vemos un implante Tramonte, no es malo, es un implante muy bueno, como todos los implantes, pero ocurrió que en algún momento el paciente experimentó una movilidad de la corona, una exposición y una movilidad del implante en esta zona. Esta es la periapical previa. Decidimos entonces extraer el implante, y cuando se pierde un implante se pierde hueso. Así es que preparamos en este caso al paciente para colocarle un injerto. Hicimos la incisión en la zona del mentón, acá se ve el implante que se está moviendo. Tomamos un injerto del mentón, ¿no?, para colocarle en la axila superior una vez que retiremos el implante. Y cuando procedimos a retirar el implante, encontramos que no se había movido el implante, sino se había roto, ¿no? Se había fracturado el implante en la parte media. Así es que tuvimos que levantar simplemente un colgajo y ya está preparado todo. Vemos que el implante ha sido osintegrado perfectamente, pero hemos tenido que hacer una osteotomía para descubrirlo y extraerlo, ¿no? Acá vemos el lecho quirúrgico y después le colocamos el mismo implante que el mismo injerto que habíamos tomado del mentón minutos atrás. Este es el implante roto en este caso. Esto ya lo hemos visto, es una fractura, pero una penetración accidental de un implante dentro del seno maxilar. Entonces, en conclusión, ¿no?, en general lo que tenemos que hacer es evitar la sobreinfección de las heridas posoperatorias. Para esto necesitamos traumatizar lo menos posible al paciente, que el tiempo operatorio sea el correcto, que usemos instrumentos o instrumentales adecuados, ¿no?, para evitar justamente el lesionar innecesariamente al paciente durante la cirugía. Tenemos que hacer una evaluación radiográfica o tomográfica previa, ¿no?, y en algunos casos complementaria cuando ocurre alguna complicación, ¿no? Y en cirugía, como siempre hemos dicho, no existe el caso fácil, cualquier paciente puede ser potencialmente complicable. Entonces, esperamos que con estas recomendaciones, ¿no?, estas
estas indicaciones, podamos seguir trabajando en esta profesión tan hermosa en la que desafortunadamente a veces puede ser ingrata y podemos tener complicaciones, pero tenemos que, una de dos, o saberlas solucionar en el momento o saberlas transferir oportunamente al especialista. Con la imagen de mi libro, ¿no?, publicado por la editorial Ripano hace algunos meses, los dejamos por esta vez y continuaremos la próxima semana.